La ciudad bajo la cúpula respiraba como una bestia en jaula, lenta, contenida, cada bocanada meditada y medida. Fortaleza Ámbar no era una fortaleza de muros de piedra o de cañones colosales, era una espiral de techos curvos y pasarelas selladas, un laberinto de vidrio sometido a una membrana que titilaba con energía. El polvo del desierto de Nerit 6 formaba dunas que lamían la base metálica de la cúpula, y más allá, la llanura se desangraba en un horizonte naranja, sin vida desde que las estaciones fueron robadas por la sombra protectora que los habitantes llamaban la cúpula de contención. La cúpula no había sido erigida por los humanos. Fue un regalo de los Khalid, seres de piel iridiscente y exoesqueletos que brillaban como minerales líquidos, que una vez habían florecido en las costas nacaradas de un mar que ya no existía. Eran antiguos, calculadores y, en el juicio de su memoria, benevolentes, habían encerrado a los humanos después de las guerras de llama, una época que los Khalid etiquetaron como la era de los dientes ardientes. Para salvar al ecosistema de Nerit 6 de su propia voracidad. Para los Khalid, la cúpula era caridad. Para los humanos, era una prisión con vista al infierno. Afuera, la noche traía un frío azul que mordía el metal, adentro, la noche llevaba el olor del aceite y del pan, y las voces ahogadas de una especie que aprendió a no elevar la tempestad. Entre los pasillos de la fortaleza había una resaca de rencor y gratitud. Los ancianos recordaban los incendios que habían iluminado cielos antes jamás vistos, los niños nacidos bajo vidrio conocían solo cantos disminuidos y la costumbre de mirar la cúpula como un techo protector, nunca como una tapa. En el centro de la fortaleza, suspendida en un patio cubierto, colgaba la bandera de brasa, una tela quemada que había sobrevivido al saqueo que precedió a la colocación de la cúpula. Era un pedazo de rojo apagado, con bordes chamuscados, cosido sobre una placa de acero donde alguien había grabado una inscripción ilegible en la prisa de la huida. La bandera no flameaba, su onda era una memoria petrificada. Los niños la tocaban en silencio, como si rozar la fibra les transmitiera historia. Para algunos era un recordatorio de aquello por lo que los ancestros fueron castigados, para otros, una ofensa encubierta. Más abajo, en un taller iluminado por focos de fosfato y tangentes de fuego viejo, Alejandra Ríos estudiaba los planos de la cúpula. Le llamaban loba por la manera en que olía los problemas, fría, paciente, con un instinto que no toleraba la sorpresa. Era comandante, ingeniera, estratega funeraria, su reputación había crecido en la precisión de su cálculo y en la severidad de sus palabras no pronunciadas. Cuando sus dedos trazaban líneas sobre estaciones de energía y anclas de contención, su mente tejía posibilidades que a otros les parecían herejías. Los Khalid enviaban emisarios a la periferia de la cúpula en patrones de luz, registros holográficos de su lógica pacificadora. En esas transmisiones, donde la actitud era tan serena como el pulso de su propia biología, describían cómo la cúpula funcionaba, retención solar parcial, reciclaje atmosférico estrictamente controlado. Que un día más bajo su manto era un día más para que la renovación de Nerit 6 avanzara sin la variable humana. Para los Khalid, los humanos eran los afligidos por la lumbre, para muchos humanos, esos mismos emisarios eran ruedas con dientes afilados que rodaban perpetuamente sobre los huesos de su libertad. La prensa humana llamaba a la cúpula incontables nombres. Los Khalid la llamaban redención pasiva. Los historiadores, con más honestidad, la apodaron la jaula del conservador. En los muros de algunos refugios, alguien había adherido una pequeña palabra metálica y desgastada, defiensa, un error de la prisa que, con el tiempo, había empezado a leerse como una declaración. La cúpula mantenía a raya las tempestades de fuego antiguas, sí. También contenía las ideas que llevaban fuego dentro de la gente, orgullo indómito, necesidad de venganza, y la devoción ferviente por aquello que el pueblo llamaba la fe de la costra. La creencia de que la humanidad no debía corregir su naturaleza, sino redimirla a través del riesgo y la prueba. Esa fe, vestida de rituales improvisados, se guardaba en un objeto pequeño que Alejandra llevaba al cuello debajo del polvo de sus ropas, la placa del juramento.
Una pequeña lámina de acero con una inscripción sellada por plasma que nadie fuera de su linaje había visto completa. Era un juramento frío, tanto tecnológico como religioso, un recuento de sacrificios y promesas, y lo mantenía porque, como la loba, creía que la memoria era una herramienta más afilada que cualquier espada. La primera grieta que nadie vio persuadió a los insectos de metal que servían de centinelas. No fue una explosión ni una tormenta, fue un silencio. Un nodo de mantenimiento, uno de los pilares que anclaban la cúpula al lecho rocoso, dejó de exudar la vibración regular que sostenía la red de resonancia. En términos de la física local, una microfractura cambió la armonía de frecuencias contenidas en la membrana. En términos del pueblo, fue un murmullo que atravesó los sueños, la sensación de que la tela que les cubría la cabeza se había vuelto más delgada. La loba lo sintió como una auténtica traición del mundo. No por la cúpula en sí, sino por la indecisión de sus protectores. ¿Qué clase de cariño se mantiene con cadenas? ¿Qué clase de misericordia se da con cláusulas? En el taller, rodeada del zumbido aburrido de las máquinas, Alejandra colocó la placa del juramento sobre el mapa de la cúpula. Su mano tembló, no por miedo, sino por la claridad de la decisión que subía como corriente eléctrica por sus brazos. El plan no sería salvación, sería desafío. Si la cúpula caía, el término Bloodthirsty resonaría de nuevo en el orgullo humano. Si la cúpula continuaba, Nerit 6 moriría en su propio movimiento de cuidado. La cúpula, hasta ese instante, había mantenido a los sedientos lejos de su fuente. Pero una parte de la ciudad comprendió que la contención también drenaba lo que querían proteger. Las huellas en los paneles solares exteriores mostraban la lenta extinción de algas fotosintéticas que alguna vez habían brillado con tonos vivos. Los sensores mostraban la disminución de complejos microclimas. La humanidad, contenida, devenía en un conjunto de esqueletos culturales, se preservaba tanto su cuerpo como su muerte. Y en ese hecho, la loba encontró la excusa para una herejía que su pueblo llamaría redención o ruina. Cerca de la base, junto a la bandera de brasa, un niño dejó caer su visera de juego. Era un visor fractal de colores quebrados, un pedazo de juguete que había sobrevivido a la primera ola de control. Cuando Alejandra lo recogió, notó que en el interior estaba grabado el símbolo de una mano abierta con un pequeño agujero en la palma, como un mapa de sacrificio. Ella lo colocó en su bolsillo. No era omnisciente ni místico, era un recordatorio de que la humanidad, aún pequeña, guardaba reliquias de su capacidad de quemar y de sanar. La sombra de la cúpula era larga. La loba no la esquivó, la miró a los ojos. La loba no era una revolucionaria melodramática, su táctica era la paciencia medida en ciclos de mantenimiento. Empezó por reunir a quienes llamaban a la acción con palabras que no eran de fuego sino de cálculo. Los que escuchaban a Alejandra lo hacían porque confiaban en su previsión, ella no juraba venganza, ofrecía un plan con puntos de apoyo y rutas de escape. En las cápsulas de entrenamiento, mostró a su círculo las 4 funciones que habían mantenido la cúpula: anclas geotérmicas, resonadores de plasma, espejos termoestáticos en órbita y el nodo central, la rótula. Un módulo de cristal fundido y biometal que alineaba frecuencias planetarias. Su equipo no era numeroso. Estaban Paulo, el cartógrafo de cavernas que había aprendido a hablar con ecos, Naya, la experta en enlaces calitanos y traductora de patrones, Miquel. El técnico que podía leer vibración mecánica como si fueran partituras, y un grupo de voluntarios que, por distintas razones, culpa, esperanza, hambre de ser, se unieron a la loba. Entre ellos hubo una enfermera anciana que recordaba los fuegos antiguos y un herrero joven que clavaba metales como si cada martillazo fuera una oración. La primera fase fue el estudio, desmontar el mito. Los Khalid, aunque herméticos en su benevolencia, habían dejado huellas de su biología en la red de contención. Sus resonadores respondían a frecuencias específicas que eran análogas a su canto. Si se alteraba esa armonía, la cúpula se curvaría, y la manipulación de esa curvatura era una ciencia que requería precisión. Romperlo a martillazos sería devastador y mortal para miles.
cambiarlo con música, con vibración programada, con la alteración gradual de tonos, podría abrir una oportunidad para negociar sin aniquilar. Era el terreno de la loba, la armonía bélica. La segunda fase fue la infiltración, Nindos, una barra de servicio que conectaba el taller principal con la base de uno de los anclajes. Allí el equipo detectó que los nodos calitanos poseían ojos, drones bioluminiscentes que se movían en patrones regulares y que se alimentaban de la discrepancia. Con la ayuda de Naya, lograron enviudar las señales de los drones con falsos cantos, bloqueando su acoplamiento. Cada vez que el equipo tocaba una frecuencia falsa, la cúpula vibraba como si la cúpula tuviera sueño, y la loba sonreía con la calma de quien entiende una partitura antigua. A la loba le importaba poco la opinión pública. Sabía que para muchos humanos la ruptura sería la confirmación de sus peores rasgos, para otros, una catarsis. Ella preveía escenarios: los Khalit podrían replegarse y reforzar la red desde sus naves, o podrían abrir la cúpula y permitir una transición comedida, podrían incluso abandonar el planeta y dejarlo a la deriva. Pero había un dato que la loba conservó como su as bajo la manga: la rótula no era indiferente al sacrificio humano. Estaba calibrada con variables que respondían a la intención colectiva de la población que habitaba bajo ella. No era un oráculo, pero tenía memoria social. Por eso la loba forjó la ceremonia de la placa. No era religiosa en sentido estricto, aunque su retórica olía a liturgia, invitó a la gente a tocar su placa del juramento, a prometer una cosa que no era la sangre sino la responsabilidad de una generación a otra. Para que la rótula registrara una intención distinta, la comunidad debía demostrar consenso. Así, la placa se convirtió en un dispositivo simbólico y técnico, una lámina que contenía códigos de acceso y fragmentos de memoria emocional que anclaban la señal colectiva. En la penumbra, la loba forjó alianzas inesperadas. Entre las paredes de vidrio y metal, algunos Khalit comenzaron a aparecer, no con la compostura fría de siempre, sino con huecos de curiosidad. Naya, que había pasado años aprendiendo música khalitana, logró captar matices en la bioluminiscencia que sugerían dudas. Los Khalit, pese a su heurística, no eran monolitos. Algunos se preguntaban si la contención no había devenido en otra forma de culpa. De esos instantes crecieron acercamientos mudos, intercambios de patrones que no eran acuerdos, pero sí señales. Alejandra los registró como variables. Mientras tanto, los ingenieros trabajaban en un dispositivo que llamó el martillo de lentas oscilaciones, una matriz de resonadores que, activados junto con los espejos termoestáticos en órbita, crearían una sinfonía de baja frecuencia capaz de excitar la rótula sin destruirla. El plan pedía tiempo, sincronía orbital y la cooperación no anunciada de algunas naves khalitanas que, por razones internas, comenzaron a reducir el blindaje de su intervención. La logística era precisa. Para proteger la población durante la intervención, la loba proponía un sacrificio dirigido: quemar intencionalmente las reservas energéticas no esenciales. Redirigir la capacidad de soporte vital hacia un anillo de refugios reforzados, y, si la rótula respondía como esperaban, permitir que la cúpula abriese secciones controladas a la atmósfera. Todo ello con la posibilidad no remota de que la pérdida fuera masiva. La cálida ironía divina de Alejandra no era una burla a la muerte, sino una apuesta: si Nerit 6 debía sanar, alguien debía aceptar la escoria de la cura. Dentro del taller se trazaron planos de escape, rutas para la sanidad, mapas de la fauna microbiana que aguardaba fuera de la protección. El equipo leyó la ecología con reverencia: el planeta no era un lienzo vacío, era un sistema con memoria que podría sanar si se le devolvía irradiación solar y viento. Sacrificar Fortaleza Ámbar no era una metáfora, era un cálculo biológico con riesgo humano. La pregunta real se reducía a una elección moral: preservar a los vivos en su actual comodidad, o preservar el futuro del planeta a costa de la comodidad presente. En noches de mantenimiento, la loba fue al punto más alto de la fortaleza y descorrió el vidrio para ver la cúpula desde dentro. La membrana vibraba con una luz interior que parecía respirar. Su reflejo en el cristal mostraba la placa del juramento colgando de su cuello,
y por un instante la loba se preguntó si su fe era la de una salvadora o la de una incendiaria. La fe, en ella, tenía textura de acero. La preparación incluyó también un mecanismo de prueba llamado el pulso, una onda de baja intensidad diseñada para probar la respuesta de la rótula sin desincronizar los anclajes completos. Si el pulso mostraba que la rótula recalibraba sin daño colateral, tendrían la señal, si no, el pulso sería la última advertencia antes de retirar planes menos sutiles. Alejandra sabía que cada opción llevaba una sombra, y que en la sombra las voces se tornaban leyendas, la de los Bloodthirsty que cobrarían en la realidad el nombre que les había sido impuesto. La comunidad de la fortaleza discutía en susurros. Algunos apoyaban la maniobra por desesperación, otros la aborrecían por temor. Pero había un número suficiente dispuestos a aceptar la posibilidad de morir por la posibilidad de devolver el planeta a su propio latido. La placa del juramento, vieja y pulida, empezó a circular de mano en mano, y con cada roce registraba un fragmento de intención que la rótula, si la tecnología funcionaba como pensaban, podría leer. Cuando activaron el pulso, fue como tocar la primera cuerda de un instrumento que había estado dormido bajo siglos de silencio. La onda atravesó la cúpula en una exhalación contenida, los resonadores respondieron con eco, las luces calitanas titilaron en patrones que nadie había observado antes. Hubo una secuencia de espera, minutos que se alargaron como hilos de metal. En las pantallas, los registros mostraban fluctuaciones que la loba leyó con una precisión clínica, la rótula estaba reasignando variables, los anclajes mantenían integridad. La membrana se ablandaba en unos pocos sectores por debajo del centro. La respuesta fue más parecida a una pregunta que a una rendición. La rótula no se deshizo ni se despegó, se adaptó. Los Khalit respondieron con interrogaciones holográficas y con la llegada silenciosa de naves que se colocaron en patrones de observación. En la fortaleza, las voces se tensaron. La placa del juramento resumó datos, fragmentos de memoria colectiva que la loba y su equipo interpretaron como un sí condicionado. Entonces ocurrió algo que nadie pudo haber previsto, la fauna microbiana exterior reaccionó. En la capa externa de la cúpula, en la franja donde los espejos termoestáticos no alcanzaban, unas manchas de un pigmento turquesa empezaron a brillar. Eran algas resistentes que, privadas del sol, habían mutado. Con el primer pulso, despertaron en un coro bioluminiscente. Los Khalit, que valoraban la complejidad de la vida, dieron esa respuesta y algunos se estremecieron. Ese estremecimiento fue la grieta humana de la diplomacia khalitana. Algunos de sus líderes, con la compostura intacta, decidieron reanudar las negociaciones a condición de que la intervención humana fuese gradual y supervisada. Sin embargo, otros mostraron frialdad, la memoria de su propio sufrimiento, la historia de planetas arrasados por inconsideración, les hizo desconfiar y cerrar filas. La fortaleza, entre tanto, se dividió entre los que confiaban en la posibilidad de arreglo y los que empezaron a planear movimientos menos tolerantes. La loba, siempre capaz de leer el peligro como una partitura, inclinó el plan hacia una triple acción, un segundo pulso sincronizado con un acto simbólico masivo. La quema controlada de la mitad superior de la bandera de brasa, y el lanzamiento de una serie de drones que llevarían la placa del juramento hasta la base de la rótula. Si la rótula fue programada para leer intención, leería la intención de un pueblo que aceptaba la pérdida de bandera como testimonio de sacrificio. La quema de la bandera fue un ritual de contrición y de desafío. La mitad superior se elevó en brasas que parecían llamaradas diminutas, y el humo, densamente plateado, subió hasta rozar la cara interna del domo, manchando su interior como si la cúpula misma inhalara culpa. Mientras tanto, en lo alto, los espejos termoestáticos, que normalmente dirigían la energía solar de forma calculada, ajustaron su inclinación en respuesta a señales orbitales. Miquel y su equipo maniobraron una red de drones que transmitieron patrones de vibración a través de la membrana, y la rótula, expuesta a la sinergia de datos, comenzó a cambiar su fase de resonancia. No fue una apertura amistosa. Fue una titulación, una negociación técnica. La rótula adelgazó su polo sur,
creando un pliegue que permitía el ingreso de luz difusa. La atmósfera dentro del pliegue se templó, los sensores mostraron un aumento muy leve en la actividad microbiana. La gente de la fortaleza miró al cielo con ojos que se redimensionaban en asombro. Por primera vez en una generación, la luz natural tocó sus manos con un tímido abrazo. Pero la armonía fue frágil. Una facción interna, liderada por aquellos que veían la contención como único escudo contra la voracidad humana, intentó sabotear los dispositivos. En una maniobra que fue tanto política como desesperada, se infiltraron en las cámaras de control y provocaron pequeñas detonaciones en nudos periféricos. La loba había previsto la posibilidad, por eso el plan previó sectores de sacrificio. Sin embargo, las detonaciones generaron un pulso desordenado que resonó en la membrana como un gemido. La rótula respondió mal a ese gemido. La red de resonadores, diseñados para ajustarse a arreglos enteros de frecuencias, no toleró la disonancia. Se formaron microgrietas radiofrecuentes que progresaron en un patrón que la loba no había mapeado. La cúpula mostró por primera vez fisuras lumínicas, líneas delgadas que brillaban con energía azul y que parecían dibujar cicatrices sobre su superficie. Los Khalit, alarmados por la disonancia, desplegaron escuadrones de reparación bioluminiscentes. La fragilidad de la nueva apertura quedó en evidencia. En ese punto, la loba tomó una decisión que cambiaría el curso. Comprendió que el pulso y la quema simbólica habían demostrado que la rótula podía abrirse. Pero también que la presencia de desestabilizadores humanos y la tentación khalitana de respuestas contundentes podían convertir una oportunidad en catástrofe. Su respuesta fue tan humana como fría: escoge el sacrificio calculado antes que un caos sin sentido. Movilizó a los voluntarios para ejecutar la segunda fase, activar el martillo de lentas oscilaciones en sincronía completa con los espejos, pero con una diferencia clave: en lugar de buscar una apertura gradual, ajustarían la rótula a una nueva resonancia que integrara la intención humana con las lecturas microbióticas, creando un puente que haría a la propia biosfera parte de la calibración. Era una jugada arriesgada porque, si fallaba, la cúpula podría fragmentarse en miles de lentejas de energía que barrerían la superficie. Era también una jugada elevada, convertir la cúpula en un órgano vivo, en lugar de una máquina externa. Los khalitas disonantes vieron en esa maniobra una amenaza. Algunos comenzaron a coordinar una intervención desde la órbita, prepararían un contracódigo que reimpondría la cúpula por la fuerza, sellando a la humanidad y restaurando la contención. La balanza de probabilidades se inclinó. En el aire había música de tensión, una coreografía de fuerzas organizadas por miedo. En la madrugada, cuando se ejecutó la sincronía, Fortaleza Ámbar estaba en silencio contenido. La placa del juramento circuló por última vez entre las manos de quienes decidieron quedarse. Había lágrimas cuando la gente tocaba la metal fría, no por pena estéril, sino por la aceptación de un destino colectivo. Nadie cantó, la ceremonia fue una entonación baja de respiraciones. La loba, con la bandera de brasa enrollada y medio consumida, escuchó el primer golpe del martillo de lentas oscilaciones como un tambor que marcaba el inicio de una batalla que no sería contra un enemigo simple. El cielo sobre Nerit 6 se partió en corrientes de luz orbital. Las naves Khalitan, que habían observado con pulso contenido, se reorganizaron en formación defensiva. Desde sus catafalcos de observación, lanzaron pulsos de corrección destinados a restituir la antigua armonía. La loba, calculadora y firme, respondió con un movimiento que nadie esperaba: ordenar la activación completa del martillo de lentas oscilaciones mientras el equipo liberaba, en una maniobra de sacrificio controlado, las reservas de energía térmica que calentaban la cadena de anclajes periféricos. Las detonaciones fueron micro y precisas. Cada explosión, medida en espacio y en tiempo, era un corte en la oscuridad de la contención. La cúpula reaccionó con un aullido electromagnético que sacudió las pantallas y las bucólicas luces bioluminiscentes de los Khalit. En instantes, la energía en la membrana empezó a fragmentarse.
Las fisuras lumínicas se abrieron como venas y, en su avance, atrajeron la mirada de quienes estaban afuera y dentro. Fue en ese instante cuando la loba percibió la verdadera naturaleza de la elección. Defender a la fortaleza significaba defender la contención que mataría al planeta. Dejar que la cúpula se partiera significaba abrir la herida para que el planeta respirara, con el riesgo cierto de que el pueblo se convirtiera, en la vista de los Khalit y de cualquier observador, en aquello que se decía de ellos. Humanos bloodthirsty. Ella decidió que prefería ser acusada por lo que eran capaces de ser en libertad que preservada en la custodia de otros. El martillo alcanzó el primer pico de resonancia. La rótula, expuesta ya a la placa del juramento y a la sinfonía microbiana, empezó a vibrar a una frecuencia nueva, una que parecía compaginar la intención humana y la respiración planetaria. Las fisuras se convirtieron en grietas abiertas. Y en el momento culminante, cuando los contracódigos calitanos intentaron reinyectar la antigua armonía, la matriz humana, la intención y la biología microbiana formaron un contracampo que no era puramente tecnológico. Era una liturgia de energía donde cada vida emitía una nota. La cúpula, construida para contener, enfrentó la paradoja de su propia arquitectura, diseñada para mantener la integridad, pero ajustada para responder a la intención de quienes se estaba protegiendo. Al reconocerse incapaz de mantener la contradicción entre el cuidado y la cárcel, su membrana empezó a fallar en un patrón que parecía escrito por manos humanas y pacientes. La rótula expandió su fractura en un sector que brilló con luz blanca. Entonces la cúpula se rompió. No fue una explosión hollywoodense de fuego y polvo. Fue un colapso de luz y de frecuencias, la membrana cedió como una piel que se veta en líneas, y por cada línea que se abría, la fortaleza recibió el impacto del viento, de la luz cruda, del polvo antiguo. Lo que seguía fue un choque de lo sublime y lo ruinoso, columnas de arena que entraban en los corredores, paneles que explotaban en pequeños estallidos. La atmósfera exterior golpeando las cámaras de soporte con su frescura y su agresiva novedad. La bandera de brasa, ya consumida por la ceremonia, se elevó en el soplo de la ruptura y trazó, en sus últimas cenizas, un arco que la loba reconoció como epitafio y estandarte. Los Khalit reaccionaron como lo haría una raza que ve su obra de protección volverse letal por decisión ajena. Algunas naves lanzaron redes reparadoras, haces de luz que intentaban tejer la membrana otra vez, otras dispararon microproyecciones que buscaban reinserir códigos correctores. Las líneas de fuego y los haces de restauración cruzaron el cielo con la frialdad de ejercicios clínicos. En tierra, los voluntarios corrieron para asegurar a los heridos, para cerrar compuertas, para guiar a los que fueron sorprendidos por la embestida del exterior. Había prisa y elegancia militar, la loba había entrenado a su gente para la ocasión. Pero la naturaleza del fracaso de la cúpula era la forma en que la vida reacciona a la oportunidad. Con la luz entró viento, y con el viento entró la posibilidad de lluvia fotónica que despertó a biomas agazapados. Allí donde la membrana había aislado, la bioactividad subió como si alguien hubiera abierto una vena largamente costurada. Viejas algas, microfauna durmiente, lianas fotosintéticas generaron una respuesta que cruzó la frontera con un ímpetu que sorprendió a los calitanos y a los humanos por igual. El planeta exhaló y, por un breve periodo, el ruido de la restauración fue música. La alegría humana fue instantánea y aguda. Para algunos fue celebración, para la loba, una mezcla de triunfo y derrota. Por cada momento de alegría que cruzaba las calles destapadas, hubo otro de entierro, la pérdida de quienes murieron en el proceso. La ruptura no fue limpia. Los anclajes rompieron sus sellos, reduciendo compartimentos de soporte en llamas o en frío, y muchos refugios sucumbieron. La loba vio a los suyos acomodar cuerpos como se acomodan brasas, con manos suaves y rápidas. El precio fue real y la loba, que no era heroína de relato, lo contuvo con números y nombres escritos en la placa del juramento. Los Khalit, confrontados a la posibilidad de un planeta que empezaba a reequilibrarse sin su tutela, sintieron miedo. No solo porque su obra desaparecía, sino porque la historia humana demostraba, en su pasado lleno de brasas,
que la libertad trae consigo una violencia que no siempre carece de mala fe. Algunos se retiraron, otros negociaron en tono más grave, y un pequeño contingente calitano pidió asilo. En la mezcla de resentimiento y gratitud, la nueva geografía emocional del planeta se dibujó. En el momento más tenso, cuando la guerra fría entre restauradores y libertadores parecía inminente, la placa del juramento falló en su propósito material y se partió, no en un acto simbólico, sino literal. Al lanzar su último fragmento hacia la rótula. El fragmento se introdujo en una cavidad iridiscente que, por fricción de las frecuencias, destrabó un mecanismo de memoria que había sido instalado por los mismos Khalid siglos atrás. Un patrón de armonía que incorporaba la variabilidad humana y microbiana. Fue un gesto final y grotesco, la ofrenda de metal que sellaba una nueva comprensión técnica. La placa se convirtió en catalizador. Cuando la rótula absorbió el fragmento, hubo una reedición de patrones, la frecuencia se estabilizó en una zona que no era esencia de los Khalid ni de los humanos, sino de la mezcla de ambos con la biosfera. La cúpula, rota en su forma, dejó de ser una cárcel para convertirse en una herida que el planeta podría curar. Pero esa curación exigía costos, la fortaleza ámbar quedó en ruinas, miles dormían bajo tierra o bajo arena, la ciudad entera había vendido su estabilidad por la respiración del planeta. El amanecer sobre Nerit 6 no llegó como promesa domesticada, llegó como una verdad inconclusa, un claroscuro que rozó los escombros antes de decidir si pedir perdón o exigir justicia. La luz se filtró primero por las fisuras abiertas de la rótula, colándose en haces que pintaron las ruinas con vetas ámbar. Donde antes hubo órdenes rígidas y paneles sellados, ahora había manos que trabajaban con la torpeza sagrada de quienes saben reconstruir sin la seguridad de un manual. El planeta no ofrecía consuelo, ofrecía presencia. Fortaleza ámbar era una arquitectura herida que mantenía recuerdos como cicatrices. Sus calles, que ayer habían sido mapas de control y disciplina, eran hoy pasillos donde se enterraba y se sembraba simultáneamente. Los refugiados que habían sobrevivido a la ruptura trabajaban en turnos fragmentados, unos limpiaban canales para guiar el flujo de agua que las nuevas inclinaciones de los espejos permitían. Otros reforzaban cúpulas provisionales con tejido metálico rescatado, muchos intentaban simplemente escuchar el nuevo ritmo del aire. Aprendiendo a medir su respiración con el viento que ahora venía de fuera y no de una máquina. La loba caminó entre esa geografía de manos. Su figura, recogida por la luz que aún no era del todo cálida, parecía un faro de decisión en medio del desorden. No buscó aplausos. No hubo canciones propias de victoria, la gente tenía voces bajas, voces que sabían que la reconstrucción sería un aprendizaje largo de humildad. Donde antes estuvo el taller principal, ahora había una mesa grande donde se colocaron piezas de la placa del juramento rota, como monedas de un tesoro que había pagado su precio. Alejandra guardó en su bolsillo el visor fractal del niño, un objeto que, en su pequeñez, reunía la ternura y la posibilidad de la inocencia. A su otra mano, la fragmentada placa latía con registros, nombres, coordenadas, un archivo de promesas que ya no eran solo suyas. Los Khalid descendieron con cautela. No toda su presencia fue técnica, hubo gestos que parecían pruebas de una nueva teología operacional, el ofrecimiento de herramientas que no establecían dominación, sino colaboración. Ingenieros de ambas especies trabajaron hombro con hombro, calibrando espejos, readaptando anclajes para que funcionaran no como prisiones sino como moduladores. La rótula, herida pero viva, fue tratada como si su nueva razón fuera orgánica, su calibración ahora escuchaba no solo los códigos de los Khalid ni los juramentos humanos, sino la respuesta variable de la masa biológica que fuera reactivándose. La tecnología se volvió medicina. En las primeras semanas se definieron rituales prácticos. Se construyeron corredores de reintroducción biológica, franjas protegidas donde las algas marinas reactivadas, lianas fotosintéticas y microfauna se probaron en condiciones controladas antes de ser liberadas. Se trazaron mapas de quienes habían perdido hogares y familias, se instituyeron comedores comunes bajo lonas que filtraban la luz con gracia.
Fue un trabajo de humildad técnica, medir, equilibrar, renunciar a trucos de restauración instantánea en favor de procesos que permitieran adaptaciones naturales. La reconciliación con Erit 6 fue, entonces, una política de paciencia. La placa del juramento, hecha pedazos, se convirtió en reliquia pública. Sus fragmentos fueron distribuidos con cuidado, uno en el centro de la nueva biblioteca de registros donde se inscribieron los nombres de los caídos. Otro fue fundido en un anillo que la comunidad llevó como símbolo de responsabilidad compartida. Un tercero fue conservado por la loba en su tienda como recordatorio de que la promesa había sido cumplida y pagada. No hubo santificación litúrgica, pero sí un nuevo protocolo: tocar las esquinas del ancla restaurada y recitar en silencio la intención de no repetir los asesinatos ecológicos del pasado. El niño cuyo visor se había perdido regresó a la loba para recogerlo. Sus dedos pequeños se cerraron alrededor del plástico quebrado y, sin palabras, dejó caer una escurridiza sonrisa sobre la loba. En esa expresión había una lección: las generaciones que se levantan sobre ruinas no piden épica, piden herramientas y tiempo. Alejandra entendió que su papel, después del cataclismo, era menos de mártir que de maestra: enseñar a su gente a mirar el planeta no como un recurso o una culpa, sino como un interlocutor. Las tensiones no desaparecieron. Dentro de la comunidad humana hubo quienes nunca perdonaron a la loba por haber arriesgado vidas, hubo familias que reclamaron nombres y cuentas. Entre los Khalit hubo debates encendidos, no siempre expresados en su retórica serena. La pregunta de hasta qué punto una especie puede abandonar la lógica de tutoría sin humanidad o con humanidad intrusa fue discutida en términos que, para los humanos, olían a juicio. La coexistencia se forjó en mesas de negociación y en encuentros técnicos. A veces los desacuerdos subieron a la superficie como espasmos, represalias, clausuras temporales de tecnología, pero la política de la nueva era fue la tarea cotidiana: reparar primero, entender después. Sin embargo, la curación del planeta demostró ser la más eficaz de las lecciones. Donde la cúpula había mantenido zonas en estasis, el aumento controlado de insolación y la reintroducción de especies pioneras empezaron a producir cambios palpables. Los pigmentos turquesa que habían sido señales de vida mutada proliferaban en cinturones que apenas dejaban ver la arena. Las tormentas, antes manufacturadas por matrices de contención, volvieron a un ciclo irregular que anunciaba la presencia de climas recuperados. La rótula, lejos de volver a ser un dispositivo de sometimiento, se transformó en un nodo de monitoreo colaborativo que alternaba fases de protección cuando era necesario y fases de entrega cuando la biosfera lo pedía. Sería un trabajo de décadas, pero ya existía la estructura filosófica para sostenerlo. La memoria del sacrificio se mantuvo viva mediante pequeños actos. Se erigió un jardín de cenizas donde la bandera de brasa fue depositada como cenotafio, no una ofrenda de odio sino un recordatorio de la ambivalencia humana. Hojas de metal con nombres y fechas se colgaron en una pérgola, junto a restos de objetos rescatados: el visor fractal, un pedazo de placa, una foto chamuscada cuya imagen apenas mostraba a una familia. Los rituales que nacieron eran austeros. Consistían en trabajo y en el acto simple de contar nombres, de narrar cómo habían caído, qué decisiones se tomaron y por qué. La loba, aunque reacia a la retórica, dejó que la memoria se hiciera pública para que la lección fuera compartida y no monopolizada. La presencia khalitana evolucionó en algo inesperado: parte tutor, parte aprendiz. En las primeras semanas, algunos Khalit, cuyos colores iridiscentes mostraban estrés biológico, aprendieron a no imponer su lógica de eficiencia donde la vida necesitaba plasticidad. A cambio, los humanos aprendieron a calibrar procesos con paciencia matemática. Los antiguos guardianes se convirtieron en técnicos invitados y, en ocasiones, en vecinos que ayudaban en la reposición de filtros y en la arquitectura de nuevos espejos que ya no apuntaban a la contención, sino a una regulación flexible. Hubo quienes se quedaron y quienes se marcharon, pero en la tierra los acuerdos empezaron a tener raíces. El legado de la decisión quedó en formas concretas. La placa del juramento, transformada en fragmentos,
Sirvió como base de una nueva carta social que definía la responsabilidad intergeneracional. Los niños nacidos después de la ruptura recibieron enseñanzas sobre equilibrios ecológicos con ejemplos reales, visitas regulares a los corredores biológicos, tareas de monitoreo, cuidados a algas y microlianas. La educación dejó de ser técnica en sentido frío y se hizo ritual. Cada generación tocaría la placa, plantarían una especie, y leerían los nombres de aquellos que se dieron su tranquilidad por la respiración del planeta. La loba, en los meses que siguieron, alternó entre la supervisión técnica y la solicitud de perdón público. No buscó redención personal, se dejó llevar por procedimientos, apareció en comités de restauración, dio datos, dio nombres y, en lugares donde la gente quería hablar, se sentó en silencio. Sus ojos, que habían visto la fractura, ahora también observaban brotes verdes. En la quietud de la noche, cuando la polvo bajaba como una cortina, Alejandra se acercaba a la rótula y colocaba su mano sobre uno de los fragmentos remendados. No era una plegaria en el sentido tradicional, sino un acto de promesa renovada, mantener el balance entre la audacia humana y la prudencia planetaria. La ciudad cambió sus símbolos. La bandera de brasa dejó de ser estandarte dividido entre orgullo y vergüenza, fue conservada como evidencia de que la libertad conllevaba costos y que la responsabilidad se pagaba con trabajo. En vez de izarla con orgullo desafiante, se colocó en el jardín de cenizas con placas informativas sobre las decisiones que la llevaron a arder. El visor fractal del niño se volvió un objeto didáctico, un recordatorio de que la infancia necesita más que protección, necesita participación en la reparación. No todo fue reconciliación. En los márgenes residían quienes consideraban que la erosión de la contención había sido un acto de locura y veneno, y algunos planearon revanchas. Esos brotes de violencia fueron combatidos no solo con fuerza sino con visibilidad del resultado, la recuperación biológica, la existencia tangible de nuevas fuentes de alimento, la posibilidad de lluvia regulada. La evidencia, más que la espada, comenzó a ser la mejor defensa contra la tentación de volver a las jaulas. Con el paso de estaciones, y en un planeta donde las estaciones habían sido robadas y ahora regresaban con ritmo propio, la comunidad se fue transformando en un organismo más proclive a escuchar. La rótula, lejos de ser un tótem, se volvió un instrumento de cuidado compartido. Técnicos humanos y Calit ajustaban su resonancia de forma cooperativa, biólogos humanos y calitanos observaban la recuperación de algas y micelios. Maestros enseñaban a los jóvenes a leer la distribución de pigmentos turquesa como un mapa de salud planetaria. La vida, que al principio había parecido un riesgo incontrolado, empezó a revelar patrones que podían ser aprendidos. En la plaza central, donde la bandera de brasa dejó su ceniza final, se erigió un mural construido con fragmentos de placas, con piezas de espejos termoestáticos y con restos de bioluminiscencia encapsulada. No era un monumento al heroísmo, sino una cartografía de la decisión, nombres, fechas, mapas de zonas replantadas, y una lista de reglas prácticas acordadas por consenso. Los niños jugaban alrededor del mural, aprendiendo a no temer la lluvia ni el viento, sino a cuantificarlos con cuencas y jaulas vivas que protegían los brotes. En el registro definitivo, el que quedó guardado en la biblioteca de la nueva fortaleza, la historia fue escrita con crudeza y con precisión. No hubo eliminación de culpabilidades, no hubo negación de costos. Lo que se registró fue la crónica de una elección, sacrificar confort y seguridad para devolver la capacidad de autorregeneración a un planeta que, sin esa libertad, se moría en su propia tutela. La narrativa fue clara, la humanidad había decidido, por medio de una ceremonia técnica y de un sacrificio calculado, convertirse en agente de curación y no solo en receptor de protección. La loba, en su vejez, notó cambios que la hicieron sonreír con menos hierro y más calma. Los niños que una vez tocaron la bandera de brasa con reverencia infantil ahora alimentaban cultivos de algas que proveían calcio y color a la dieta. Los Calit que se quedaron aprendieron a modular su presencia sin dominar. Y en noches claras, a veces se veían pequeños haces de luz en el horizonte, naves que iban y venían para colaborar, no para juzgar. El planeta,
por su parte, continuó su trabajo secular de recomposición. La rótula, antigua guardiana, se había convertido en sanadora que oscilaba entre fases de protección y entrega. Las grietas que antes habían mostrado la sentencia de una cárcel se llenaron con tejido nuevo, metal tejido con fibra viva, algas que sellaban huecos, y un entramado de sensores que respiraban con la vida que ahora circulaba. Nerit 6 aprendió, como un organismo que despierta después de coma, a establecer límites y flujos sin la lógica de la jaula. La loba, en su última caminata por la ahora llamada Plaza de la Responsabilidad, dejó caer el fragmento final de su placa en un pedestal junto a la bandera. No pronunció juramentos públicos. No necesitó hacerlo. La comunidad, que había tocado aquel metal fragmentado y lo había transformado en trabajo y memoria, siguió adelante. Alejandra miró al horizonte donde la luz ahora tenía matices de aurora y acero, y por un instante soltó la guardia de su ironía divina para aceptar una certeza sencilla. Habían ganado la posibilidad de equivocarse en libertad. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.